La Chiveca, un podcast cultural. Un espacio para los encuentros entre cultura y actualidad, con dosis de poesía y música en directo. Empezamos. Hoy dedicamos el programa a la literatura y empezamos por el principio. Y lo primero fue la infancia. Así que nos detendremos entre las tiernas y lujosas páginas de la literatura infantil más actual. Y somos la Chiveca, la de la cosa persistente, la de la cultura, el dolor y el acompañamiento. Así que nos damos la mano, que esto va a empezar y, como diría aquel, escríbeme que te leo, háblame que te escucho. Hoy con más música en vivo y la poesía, que nos encanta. ¿Te imaginas ser un cuento? Te reconozco. Como coincidí con la abeja más lista de todas, como reincidí con un pequeño príncipe curioso y como mentí de narices al descubrir la magia. ¿Te imaginas un mundo de colores y de grises en una misma página? Aprendí a recorrerte, siempre desde la izquierda. Aprendí a cuidarte en cada instante, y en cada instante leerte me dio la vida que te sueña, que te evoca y que por siempre más te recordará, quién sabe si en tierra de nunca jamás. En la Chiveca, Carlas Manrique, profesor de lengua, licenciado en Historia, y hoy viene como editor de La Tupera, una editorial de libros infantiles que derrocha intención en cada publicación, belleza en cada portada y compromiso entre sus páginas. ¿Qué tal, Carlas? Hola, buenas tardes. Pues yo encantado. Y con esta presentación aún más. Mira, hoy queríamos hablar de literatura y quisimos empezar por el principio, que es la literatura infantil. ¿Cómo la definirías? Pues realmente creo que no hay mucha diferencia entre infantil. O sea, que esta literatura al final no es más pequeña por estar destinada a un público de corta estatura, porque a veces no es como que siempre parece literatura de segunda, o al menos eso sentimos los que publicamos literatura infantil y juvenil, pero creo que es como un poco los cimientos de todo y creo que se pueden hacer cosas muy chulas también con estos primeros lectores, ¿no? Que también que se acercan a, pues eso, a las letras también con álbumes ilustrados, ¿no? Y un poco entender la gracia de un buen álbum ilustrado es eso, ¿no? Es cómo se conjuga el texto con la ilustración y cómo te hacen eso, ¿no? Una partitura que suena bien, que no es tan, parece fácil, pero no lo es. Uh-huh. Y también como el lector, ¿no? Pues eso, acoge esa simbiosis entre texto y imagen, ¿no? Claro, porque la literatura infantil en realidad es muy grande.
¿no? Y es la primera que nos atrapa. Ujú. ¿Tú dirías, Totalmente. ¿Tú dirías que existe una literatura infantil que es como para toda la vida? Y ejemplos supongo que hay, ¿eh? De libros Ujú. que has leído de chico pero que puedes seguir leyendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que, por ejemplo, ahora que estoy muy metido también en esto, ¿no? Y también tengo 2 hijas pequeñas que compramos asiduamente pues álbumes ilustrados, vamos a la biblioteca, ¿no? Hay, hay libros que te los podías leer una y otra vez y que incluso libros que como que revisito ahora que yo había, pues eso, ¿no? Leído cuando era pequeño, adolescente, que me parecen igualmente una maravilla y que, o sea, ahora a veces también leo novela juvenil, ¿no? Que también es como lo, así, últimamente estoy un poco inmerso también en eso y me encanta porque me siento muy, o sea, identificado, me interpela y no porque sea, no sé, literatura juvenil, no sé, no puede ser buena o no sé, no, a mí ya, o sea, me gusta, no sé, tanto el álbum ilustrado como la novela juvenil y evidentemente también leo novela para adultos, ¿no? Como se llamaría, pero... Seguramente, aunque sea solo por estadística, habrá, digámoslo así, libros menos buenos para adultos que para niños, ¿no? Por estadística. Bueno, no lo sé, a veces se publica mucha mierda. Ahora estamos muy inmersos en esta ola de libros sobre las emociones, que yo no sé, aborrezco mucho, porque al final me parece que es como darlo todo como una papilla, ¿no? Que al final es como darlo todo ya digerido y al final cuando lo que tiene que hacer una niña o un niño cuando se acerca a un álbum ilustrado, a un libro, es pues leer y cada uno entiende la historia a su manera y sacar sus propias conclusiones, no que le digamos cuando el personaje tiene miedo, lo pintamos de negro y decimos que está enfadado porque me parece bastante cutre Sin plan, y un dirás. poco al lector, pero bueno, que, ¿Recuerdas tu primer libro de niño? pues a mí me gustaba mucho, aunque me daba un poco de miedo, Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, que también tengo un par de ediciones en casa aún, la que yo tenía de pequeño y también la que, bueno, ¿no? La que también Sabu Calandraca, que es bastante fiel a la original. Y a mí me encanta. A mis hijas no tanto, pero a mí me gusta mucho y me parece que es un librazo. Me lo has puesto en bandeja y el primero de tus niñas, ¿cuál ha sido de álbum ilustrado y cuál crees que Ajá. será cuando agarren y empiecen a leer? Porque son chiquitas, ¿no? Ujú. Pues mira, también son un poco a veces de gustos cambiantes. Ahora sí es verdad que Rita, que tiene 6 y medio, ya está leyendo y Claro. tal, un poco autónomamente. Y entonces sí que está un poco con estas, también hemos caído en la moda, pero sí que está un poco con un par de libros que se llaman, bueno, Mía Fantasía, que son como personajes que son pues, pequeñas brujas, ¿no? Que tienen, bueno, y la verdad que le hace bastante gracia y me gusta leerlo ella, ¿no? Y un poco también, bueno, se ríe, ¿no? También es un humor así un poco... Y ese está bastante... Y Bruna, que tiene 3 y... De poco le gustan mucho también algunos que son como una editorial que se llama López, que tiene como unos libros muy grandes, no sé, deben hacer casi 40 centímetros de alto, ¿no? Y es como que hay muchos, no hay, solo son imágenes, no hay texto, entonces es como cosas que pasan, pues eso, en la ciudad, en el circo. Entonces bueno, no sé, se entretiene mucho y inventamos cosas y buscamos y me gusta mucho. Y háblanos de La Tupera, la editorial, las primeras ediciones, cómo han sido, cómo se gesta, cómo se mueve una editorial dentro del mundo de la literatura infantil. Pues se gesta un poco inconscientemente, porque es una ruina de negocio, bueno, o al menos yo no sé hacerlo de otra manera, pero la verdad que es bueno, empezamos siendo 2 con una compañera del instituto que ya estaba estudiando después filosofía y historia y compartíamos, vamos, edificio en universidad. Y eso, hablando, ¿no? No sé qué, que nos gustaría, pues empezar la idea montando una librería. Como vimos que se necesitaba mucho dinero que no teníamos, pues fuimos a algo, pues empezamos eso, a hacer como, pues una editorial, tal, no sé, entonces eso. Como nos gustaba mucho la imagen, también la ilustración, tal, y pensamos, bueno, ¿por qué no? Si a los dos también, ¿no? Nos ha llegado un poco este gusto por la lectura, porque en casa también, ¿no? Hemos tenido esa facilidad de siempre encontrar libros, álbumes, pues, ¿por qué no empezar por allí, ¿no? Por esa primera literatura y un poco así, inconscientemente, la verdad. El año pasado estuviste con La Tupera en la Feria de Boloña de editoriales y libros infantiles. No sé si regresáis este año.
Sí, aparte muy contento porque vamos también con el stand de Cataluña, que también la verdad que es una iniciativa chula que, bueno, el stand eso lo paga la Generalitat y entonces vas con ellos, sales también en los trípticos y también está bien porque al final eso, ¿no? Books of Catalonia me parece que se llama, ¿no? Y bueno, ahí también puedes hacer reuniones con otras editoriales, es un buen sitio para un poco para ojear lo que vendrá, ¿no? Pues en futuros años, porque también es un poco, coge un poco la tendencia de lo que será en el álbum ilustrado y después también es chulo porque, bueno, también tienes citas con otros agentes para vender derechos de los álbumes y tal, y además este año son en el último que hemos publicado, que se han salido hace una semana, pero bueno, está dando a las librerías, lo han seleccionado dentro de los 79 mejores ilustradores, álbumes del año y estará también expuesto ahí el libro. O sea que felicidades. Y dinos el título y los autores de este libro que ha sido premiado. Se llama Toy Toy Toy, está en catalán y castellano y es de una autora que es muy conocida y bueno, que lleva mucho tiempo, es joven porque tiene 34 años, es portuguesa, se llama Catarina Sobral y también tiene un currículum importante, también ha ganado muchos premios así internacionales. Y Toy 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 es una expresión alemana que es como, más o menos, equivaldría a mucha mierda porque el libro va sobre el teatro. Y entonces al final también es chulo porque van apareciendo pues vocabulario un poco escénico, teatral, y al final también hay un glosario donde te lo explica y es para primeros lectores y la verdad que es chulo. Y Toy 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 es como una expresión alemana que dice mucha mierda y es como escupir 3 veces, ¿no? Al suelo y bueno, está bien, es muy divertido. Ahora que decías así, el papel de las editoriales, en este caso infantiles, para el fomento de la lectura es importante. De ahí vuestro detalle, ¿no? De las publicaciones, como decíamos, la belleza de las portadas y el compromiso, ¿no? No se publica cualquier cosa. ¿Crees que es así? Debería ser así. También entiendo que al final hay gustos para todos y también que mi gusto no es ni el mejor, ni el único, ni el bueno. O sea, entonces... pero sí que es verdad que yo creo que a veces sí que es eso, ¿no? Es la literatura infantil a veces está más, aunque no debería ser, pero está como más orientada a lo que queremos las madres y padres. A mí me da la sensación que es como, ¿no? Esto del emocionario, muchos libros, ¿no? De autoayuda casi para padres, ¿no? Que es como, pues, cómo sacar el chupete, cómo, ¿no? Y te lo venden como una historia, pero al final dices, bueno, pues esto quién es, para la niña, para el niño, para... A quién le interesa, ¿no? Exacto, y es un poco extraño a veces, pero bueno, sí, yo creo que es una puerta hacia la lectura que creo que debería estar más cuidada y también por las instituciones, pero bueno. Nos vamos a ir despidiendo con la pregunta del millón que hay que hacerle pues, obligatoriamente a todos. ¿Hay que leer más o hay que leer mejor? Yo creo que hay que leer, simplemente, que cada uno se acerque a la lectura como quiera y pueda. Pero yo creo que sí, porque tampoco soy nadie para decir que el último libro de Pablo Coelho, que a mí me parece una mierda, no se lo puede... Bueno, yo creo que es eso, que es importante al final encontrar un poco ese gusto, ¿no? Y dedicarle ese tiempo, pues semanalmente o quincenalmente cuando se pueda, a los libros, porque al final, sea como sea, pues pueden ser, no sé, ¿no? Una puerta a algo extra en tu vida y yo creo que eso, que hay lecturas para todos. Pues Carles Manrique, editor de La Topera, nos dejas una recomendación a la silla para terminar. Sí, es de adultos, pero yo estoy muy flipado con Sara Mesa. Y el último de La Familia me ha encantado. Y si es de infantil, de Toy Toy Toy. Pues perfecto, que nos quedamos con estas 2 recomendaciones para todas las edades. Y nos seguimos leyendo, lo dejamos así. Perfecto, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlas, desde Barcelona. Chao. Adiós. Y para Carlas y para todos y todas las que nos estáis escuchando aquí en La Chiveca, nunca nos falta la música en directo. Ahí va.
Gracias, muchachos, qué bien que nos sienta la música. Seguimos. La tertulia. Hoy nos acompañamos porque hay momentos en la cultura como en el COVID que requieren compañía. Saludamos a Lidia Gázquez, poeta, profesora y con mucho que contar acerca de la long COVID, la COVID persistente, desde casa aquí, a orillas de Barcelona. Y también tenemos con nosotros a Rebeca Justo, licenciada en Psicología y portavoz de la plataforma Movilización Persistente, con sede en Madrid. Y como no, Pepo Guardiola, cantante, y a quien ya entrevistamos en el primer programa, que ahí lo dejo, podéis escucharlo de nuevo o escucharlo por primera vez si no lo hicisteis. Hoy hablábamos de literatura infantil y quisiera empezar por este tema y si recordáis vuestro primer libro. Dime, Lidia. Hola, buenas. Pues ahora intentando hacer memoria en el archivo, recuerdo el primer cuento que me fascinó, fue uno de Hans Christian Andersen, Las zapatillas rojas. Era un cuento así, una de esas preciosas ediciones infantiles de los cuentos clásicos, pues que me llegó mucho, además me gustaba mucho la danza de pequeña y bueno, sí, tengo muy buen recuerdo de ese cuento como el primer cuento, ¿no? que me fascinó de pequeñita. ¿Y tú, Rebeca? Pues mira, en mi caso quizás no fue el primero, pero sí que digo que recuerdo es toda la colección de Celia, de Elena. La verdad que me hacía pasar unas tardes maravillosas y le hice a mis padres comprarla completa. ¿Y Pepo? Uy, y yo igual, pues que recuerde así en casa y tal, pues igual es una tontería, pero podría ser la Caperucita Roja, el cuento del lobo y la Caperucita Roja y todo esto, pues es lo que recuerdo más de la infancia, así pequeñito, lo primero que me vino os recuerdo así en plan infantil. Os preguntaba por el título de vuestro primer libro infantil, para ahora pasar al otro volumen, ¿no? Que es lo que nos trae hoy a hablar aquí con vosotros de COVID persistente. Si tuvierais que ponerle un título a vuestra COVID o qué tipo de cuento sería o historia para definirla, ¿cuál sería? No sé si quieres empezar, Lidia. Madre mía, no sé, seguramente una historia de terror, seguramente sí, porque bastante claustrofóbica, ¿no? Porque uno cuando cae en esto y no sabes cuándo vas a salir, pues sí, es algo bastante terrorífico, la verdad. Ponerle un título, ¿quieres decir ponerle un título de un cuento, no sé, Hansel y Gretel, y que quedes atrapado y ya no puedas salir? No lo sé. El horno de la bruja de Hansel y Gretel. El horno de la bruja. Sí. ¿Rebeca? Pues sí, con Lidia, en que también he pensado en el género de terror. ¿Y Peco, sería una mezcla, ¿no? Una mezcla de novela dramática, libro de acción y terror angustiante. Pepo. Yo más que un libro, y me parece que en alguno de los testimonios que tendremos en el programa de hoy sale alguna cosa y tal, pero yo siempre lo llevo adelante, que es la película está Atrapado en el tiempo, que cada día que te levantas es lo mismo, ¿no? El dolor, la angustia, el no saber, el cómo tirar, el que nadie te escucha y vuelves a la mañana siguiente y vuelve a pasar lo mismo. Rebeca, en vuestro caso también tú eres como portavoz, representante de la plataforma. ¿Qué es cómo surgió, cómo empezó el tema de la plataforma y en qué estáis ahora? Pues mira, en nuestro caso surgió todo por un familiar mío, por mi pareja en concreto. Enfermé a primeros de marzo y la plataforma surgió un 15 de mayo de 2022, del año pasado, o sea que llevamos muy poquito tiempo. Que no aguantaba más viendo cómo no había ningún tipo de respuesta ni
ni una movilización a la altura de lo que estábamos sufriendo, ¿no? Y empezamos así, de manera que quisimos un poco gente que estuviera sufriendo lo mismo, para fomentar una movilización, para salir a la calle y denunciar lo que nos estaba pasando, básicamente. Y hasta hoy hemos llegado, habiendo, bueno, pues hasta el momento realizado varias concentraciones. Lidia, en tu caso, la lucha individual quizá, ¿no? Es la que sea, quizá en que te has empeñado más. Sí, bueno, al principio, como decía Rebeca, hay un momento en el que enfermas, no sabes qué está pasando, no encuentras una respuesta médica, ¿no? En este caso, porque es una enfermedad nueva y no se sabe nada y se está investigando. Y claro, al principio, pues la gente que nos contagiamos al principio, pues primero no sabíamos qué nos estaba pasando y segundo, cuando hacías las consultas, pues tampoco encontrábamos una respuesta que nos diera la ayuda, ¿no? Que estábamos buscando. Y entonces, bueno, pues al final, como decía Pepo, te levantas cada día igual, el día de la marmota, y ya hasta que no puedes más. Y entonces yo me acuerdo que hice un hilo en Twitter y como el tema empezaba a salir un poco a los medios, se pusieron en contacto conmigo a través de un programa de TV3 que se llama Planta Baja y me pidieron si podía ir a plató a explicarlo y no, yo no me podía mover. En aquel momento estaba muy, muy hundida, no tenía fuerzas, no tenía, era una fatiga horrible y entonces pues me ayudaron los periodistas de este programa, pues vinieron a casa y me hicieron la entrevista en casa y a partir de aquí, claro, sales en un medio del abasto que es TV3 y entonces pues todo el mundo saltan las alarmas, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo hice la denuncia, también me puse en contacto con la plataforma del col·lectiu d'afectades de Covid persistent de Catalunya y a partir de aquí pues empezamos a movilizarnos, ¿no? Y yo primero desde un punto de vista individual, porque en principio te piensas que, en ese momento nada más eres tú, pero haces un grito de socorro, ¿no? Y dices, ¿qué me está pasando? ¿Soy yo la única? Por favor, ¿no? Ves que en Twitter empezó a escribirme un montón de gente que estaba en la misma situación que yo y ves que no estás sola, que no eres la única, que hay un colectivo que se ha organizado y a partir de aquí pues ya la lucha individual pasa a ser colectiva, ¿no? Y en esas estamos. Estoy en el colectivo también. He ido alguna vez también a hablar en medios. Fuimos al Fax y con Lourdes Mateu, que es mi doctora. Que tuvimos en la Chiveca el programa anterior. Exacto, que es una profesional maravillosa que, no tiene comparación. Lourdes nos está ayudando muchísimo y su implicación es máxima, ¿no? La de ella y de todo su equipo en Canruti. Y seguimos luchando porque se reconozca la enfermedad, porque se investigue y necesitamos eso, pues mucho apoyo a nivel institucional y a nivel de inversión, ¿no? También porque la inversión tiene que ser pública, pero también pues si toda la inversión y todos los recursos que se destinen son pocos. Claro, la primera movilización entiendo que es individual en el sentido primero y primario, que a uno, ¿qué me está pasando, no? Sí, he pasado COVID, ¿y ahora qué? ¿No? Esa primera de darte cuenta de quizá ir a luchar, a llamar a la puerta, ¿no? Un médico o quizá otro, a decir qué está pasando, porque esto hace 10 días, hace 15, que fuera, no sucedía. No sé si tenemos todavía a Rebeca con nosotros. Rebeca, ¿estás ahí? Parece que no. Sí, estoy aquí. Perfectísimo. Estábamos aquí. Eso de no vernos las caras y el teléfono siempre nos deja así en la incertidumbre. Pues, ¿escuchabas a Lidia o Rebeca? Sí, la he escuchado, sí. ¿Y qué te parece esto de las movilizaciones, no? Eso que decíamos de primero yo que voy al médico, ¿qué me está pasando? Luego empieza más gente a estar en la misma situación y se llega a esa movilización más colectiva. ¿Cómo ha sido el canal de encontrarnos? Lidia nos hablaba de Twitter, ¿no? De las redes y después de los programas de televisión. En vuestro caso, ¿cómo ha sido?
Bueno, a ver, efectivamente, yo creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Que al principio empiezas a vivir esto de una manera en soledad muy en la que tú mismo dudas de lo que te está pasando, ¿no? Y claro, tampoco al inicio los profesionales sanitarios tenían muy claro qué era lo que ocurría. Efectivamente, para mí también ha sido un punto clave el tema de las redes sociales. Cuando nosotros decidimos comenzar a han sido clave pues Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, en fin, ir conociendo otros casos y ver que estábamos pasando todas las personas afectadas por el mismo tipo de problemas, tanto a nivel de bajas laborales, mucho desconocimiento médico, incapacidades. Al final es una incapacidad para tu día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues qué importante ha sido yo creo que para todos nosotros y nosotras el poder encontrarnos en esta situación, que es muy dura, pero en comunidad, pues bueno, parece que ayuda el poder compartirlo y poder organizarse. Pepo, eso también para ti es importante, ¿no? Sí, por supuesto. Yo llevo como Lidia y como Rebeca, pues también se lleva mucho en soledad. Y de hecho yo he estado, que me he puesto activo, pero no por no creer en la actividad o en mover, porque lo llevaba pensando, pero es que hasta relativamente hace poco empezaba a moverme porque estaba incapacitado para hacer cosas a nivel anímico, psicológico, pasar momentos de decir que bueno, que no puedes más, ¿no? Pero bueno, gracias a un poco a todos, pues sales hacia adelante, sacas fuerzas de donde no las tienes. Y con Rebeca, pues bueno, la conocí, pues como bien dice, por a través de redes sociales, que te empiezas a mover, vi que había en Madrid movilizaciones, me puse en contacto con ella y bueno, y así. Y nos la has traído a la Y os la he traído. Qué bien, y nos acompaña Lidia. Lidia, también, una de las cosas que supongo que también habrá sido importante para vosotros es quién te acompaña en esto, ¿no? ¿Quién tienes al lado? La familia, el médico. Habéis hablado de los médicos, obviamente, ¿no? El personal sanitario que primero te diagnostica o te ayuda en el diagnóstico, pero hay un día a día en el que la familia, los amigos, la pareja, no sé, han tenido un papel importante, o me equivoco. No, en absoluto. O sea, si no tienes... si te toca vivir esto en soledad sin ningún tipo de apoyo, es una pesadilla todavía peor. En mi caso he tenido la suerte pues que tengo una pareja que ha estado ahí al pie del cañón, una hija, bueno, una red familiar, ¿no? Y de amigos también. Los amigos también son la familia que escoges y que te apoyan y bueno, gracias a ellos pues hemos podido seguir adelante. También hay que decir que muchísima gente ha perdido el trabajo por tener COVID persistente, porque, bueno, yo tengo la suerte que soy trabajadora pública, soy profesora, ¿no? En un instituto público y, bueno, pues tenemos nuestros derechos, ¿no? Y nuestras bajas laborales, etcétera, pero hay gente que trabaja en el sector privado y no lo ha tenido tan fácil. O los artistas, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, los autónomos, ¿no? Que sufren tantísimo ya de normal, ¿no? Que ya cuesta llegar a final de mes y pagar las cuotas, etcétera. Y bueno, gracias a toda esta red y a unas circunstancias he podido seguir adelante, pero es que hay gente que se ha quedado por el camino. Y esto hay que tenerlo en cuenta y no tenemos que olvidarnos de ellos en ningún momento, ¿no? Y por eso creo que ahí es donde los colectivos están incidiendo, ¿no? También creo que es importante que expliquemos qué es, ¿no? Cómo nos sentimos, qué es lo que nos pasa, porque mucha gente la gente que no sufre el síndrome no sabe lo que es, pero un COVID persistente se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no sé, Pepo también y Rebeca nos lo pueden explicar, pero en mi caso era una fatiga absoluta. Yo estuve 4 meses sin poder dar la vuelta a la manzana de mi casa. 4 meses. Te levantas cada día así, dices, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿No? Sí. Bueno. ¿En tu caso, Rebeca? Pues sí, la verdad que es como comenta Lidia. En mi caso, bueno, ha habido además altos y bajos porque es una enfermedad que
que varía mucho entre días y que varía mucho incluso a lo largo del mismo día. Con lo cual puedes tener a lo mejor un momento de encontrarte un poco mejor y que los síntomas te den un respiro, pero inmediatamente, sin previo aviso, empeoras muchísimo. Con lo cual, una de las cosas que tienes que aprender es a dejar de planificar. Y como dice Lidia, uno de los grandes problemas y de los grandes dramas es la incapacidad que está implicando a la hora de desarrollar el trabajo de muchas personas. Si eres autónomo, por supuesto, ya, bueno, pues te ves abocado a tener que abandonar tu sustento, y el problema ya no es solo que te quedas sin trabajo, sino que no puedes buscar. O sea, es que no estamos hablando de una condición en la que pierdes un trabajo o tienes que dejar una actividad laboral determinada y cambiar a otra, porque no puedes. Es que físicamente muchos días es imposible para muchos de nosotros darnos una simple ducha o dar, como dice Lidia, una vuelta a la manzana. Pues ¿cómo vas a desarrollar una jornada laboral? Es inviable. Sí. ¿No? Cuando uno puede también compartirlo, supongo que se reparte un poco el dolor, ¿no? Repartirlo pues nos hace más llevadero. No sé si queréis añadirme algo más para acabar. Nosotros particularmente queríamos acabar hoy la Chiveca precisamente con los testimonios de la gente algunas de la gente que nos ha acompañado o que acompaña a personas como vosotras o otras que pueden tener enfermedades crónicas, enfermedades como es ahora la COVID persistente. ¿Algo más que añadir? Si esto fuera la frontera, ¿dirían algo que declarar? Pepo, para terminar. Me hago mías las palabras tanto de Lidia como de Rebeca, y lo que hablábamos en el primer programa un poquito yo es un poco la impotencia de ver que no se está haciendo nada, no sé el por qué. O sea, quizás es lo que hablábamos el otro día, que supongo que tanto Lidia como Rebeca también lo sienten, y mucha gente que nos escuchará y nos escucha es sentirse como que nos estamos inventando algo, que claro, como que en muchos casos físicamente se nos ve normal, pues no acaba de la gente creerse que sufrimos estos vaivenes de salud, ¿no? Sí, es una enfermedad silenciosa, invisible. Aquí ya no, ¿eh? Aquí ya hemos puesto voz, vuestras voces, le pondremos más voces de testimonios. Rebeca, ¿la plataforma está en redes? La plataforma está en redes. Nos podéis encontrar, la web es movilizacionpersistente.org, y ahí podéis encontrar todos nuestros perfiles en redes. Y además me gustaría añadir que en nuestro caso no solo representamos y defendemos los derechos de las personas con COVID persistente, sino también de encefalomielitis miálgica, que es una enfermedad que ha sido muy, muy desconocida hasta la fecha de hoy, a pesar de llevar décadas reconocida por la OMS, y que en muchos casos también es posviral y se está dando en 1 de cada 2 pacientes de COVID persistente, se está dando también el diagnóstico de esta otra enfermedad invisible, y es muy importante que reclamemos investigación, reconocimiento, y que la sanidad pública nos ayude, porque se trata de 2 enfermedades que son devastadoras y de verdad que necesitan de las instituciones. Pues muchas gracias. Quedaos con este primer reconocimiento de la Chiveca, agradecidas de que estéis aquí, de que le demos voz de nuevo a estas 2 enfermedades en este caso, y os invito a que escuchemos los testimonios de esos familiares acompañantes que tan necesarios son. Muchas gracias. Hola, soy Aitana, hija de Genoveva, y long COVID significa ver a mi madre mal, cansada, dolor de pecho, cabeza y mucho más. Lleva 1 año que no es mi madre. Un saludo. Soy familiar de una persona con COVID persistente, la cual tiene tantos síntomas que no puede hacer su vida normal, y pienso que para la familia, para los amigos, nos cuesta mucho poder ayudarles,
y quien debería hacerlo, que son las autoridades, deberían invertir bastante más recursos en la sanidad pública para poder ayudar a este colectivo, igual que se ayuda a las enfermedades invisibles, silenciosas, que hay muchísimas. Soy Esther, de Bilbao. Soy hija y madre de mujeres con encefalomielitis miálgica. Para mí esta enfermedad significa la impotencia de ver que no pueden funcionar. Soy Manuela, tengo 58 años, madre de enferma con encefalomielitis miálgica, enfermedad postviral que van a desarrollar 1 de cada 2 COVID persistentes. La palabra que me viene a la cabeza es negación. Me llamo Monse y soy la madre de una paciente de COVID persistente y otras patologías. Tiene tan solo 33 años y eso me hace pensar cómo es que ha cambiado su vida de manera tan radical. ¿Volverá alguna vez a ser la persona que era? Incertidumbre. Y hasta aquí el rincón de la Chiveca de hoy. Una caza que ha sido posible con Albert Alcázar en la técnica y hoy también a la guitarra. Jordi Triquell, que pone siempre la música piano y hoy también la guitarra. Pepo Guardiola, que siempre nos acompaña y quien puso algunos versos y condujo este programa, Bárbara Scuderi. Desde el estudio TRK 13 y también desde tu casa, a través de las plataformas musicales y, si quieres, a domicilio. La Chiveca, que es toda una lechuza. Casa de noche, fue emblema de Atenea en el mundo antiguo. Luce alas relativamente cortas y, aparte de la persecución humana, tiene pocos predadores.